Los relatos históricos de los antiguos mexicanos tienen sus raíces en el mito y suelen remontarse hasta los orígenes del mundo y poner en escena a los dioses, uno de los cuales es Quetzalcóatl, la serpiente con plumas de Quetzal, que cumplirá un papel fundamental al final del reinado de Moctezuma. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ellen y me da mucho gusto que me acompañen. No se olviden de suscribirse o regalarme un me gusta, se los agradeceré muchísimo. Y qué bueno que pueden acompañarme en esta historia que voy a dividir en una serie de videos, ya que el tema es muy amplio, donde hablaremos del Imperio Azteca, desde su apogeo hasta su caída, y también de toda la mitología que envuelve a esta civilización. En este primer video hablaremos del ascenso de los mexicas y el principio de todo. Y pues nada, comencemos. Algunos de los mitos que les voy a platicar a continuación nos van a resultar un poco familiares. De hecho, nos recuerdan a los primeros capítulos del Génesis en el cristianismo. Solo que en el origen no hay un dios, sino dos dioses que forman una unidad como una pareja. Ometeotl será el nombre que usará cuando se considere a la pareja como entidad única. De lo contrario, se le llamará Omecíhuatl. Entonces, entendiendo esto, en el origen de los tiempos, Ometeotl decide crear solo con su aliento a 4 hijos: el Tezcatlipoca rojo, el Tezcatlipoca negro, Quetzalcóatl, que significa serpiente con plumas de Quetzal, que se remite al cielo diurno, y Tezcatlipoca, que es el espejo humeante, es decir, el cielo nocturno. Estos 4 hijos reciben de Ometeotl el encargo de formar los cielos, la tierra y los infiernos, el sol, las aguas y también las divisiones del tiempo. Crean también a Mictlanzíhuatl, el señor del lugar de los muertos, así como a Tlaloc, el dios de la tierra y de la lluvia. Según algunos relatos, la pareja suprema creó y estableció a sus criaturas en el paraíso maravilloso de Tamuanchán, donde vivían inmortales y en perfecta armonía entre sí y con sus padres. Había en Tamuanchán un árbol que era símbolo de esa armonía, pero estaba prohibido tocarlo. Desafortunadamente, una diosa llamada Xochiquetzal fue tentada y cortó una flor o una fruta. Enseguida el árbol se rompió, indicando la ruptura entre creadores y criaturas. Los dioses fueron exiliados del paraíso hacia las tinieblas, en la tierra, donde se volvieron presa de la muerte. Así también se contaba, por ejemplo, que en la creación de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca partieron en dos a un caimán gigantesco llamado Tlalteotl, que nadaba en las aguas primordiales, y con una parte hicieron la tierra y con la otra hicieron los cielos. Ya indignados con este comportamiento, los dioses, para consolar a Tlalteotl, procuraron que desde entonces se produjera todo fruto necesario para la subsistencia de los hombres. A cambio, la diosa exigió sangre y corazones humanos como alimento. Hay que poner también un poco de atención en el pensamiento mesoamericano, ya que se creía que la muerte engendraba vida. Pero volvamos a este mito que tanto nos recuerda a Adán y Eva, que al igual que el Génesis, el pecado verdadero es el orgullo de la soberbia, al querer igualarse con el Creador. Y pasemos a la creación del sol y de la luna en Teotihuacán. Aquí es donde intervienen los grandes héroes míticos, por ejemplo, los gemelos de los maya quiches, cuyas aventuras nos narra su antiguo libro sagrado, el Popol Vuh.
Ellos descienden al inframundo para vencer la muerte, pero a la mitad de su viaje subterráneo se sacrifican lanzándose a una hoguera y así destruyen sus cuerpos que les impedían regresar al cielo. Mueren y renacen triunfantes de la muerte y de las tinieblas y resurgen por fin, pero transformados en sol y en luna. Pero veamos este relato en detalle. Teotihuacán se encuentra a unos 50 kilómetros al noroeste de la actual Ciudad de México. Ahí se encuentran los vestigios de una majestuosa metrópoli que conocía una gloria sin igual hacia mediados del primer milenio de nuestra era. 3 edificios que eran y siguen siendo particularmente impresionantes: las pirámides del Sol, de la Luna y de Quetzalcóatl. La ciudad fue abandonada casi por completo en el siglo VIII. En tiempos de los aztecas estaba en ruinas, pero había conservado un inmenso prestigio a tal punto que en ella se solía ubicar la creación del sol y de la luna. El mito mexica de esta creación es una variante del episodio central del Popol Vuh. Tenemos una escena a 2 dioses, Quetzalcóatl y Pedernal, que están haciendo penitencia. El rico Pedernal ofrece plumas preciosas y oro, y Quetzalcóatl, por su parte, que es pobre, solo puede ofrecer las costras de sus llagas y su propia sangre. A la medianoche los 2 dioses deben tirarse a una inmensa hoguera, pero Pedernal se asoma primero, pero al ver el calor se hace a un lado. Quetzalcóatl no lo duda y, seguido por un águila animal solar, se precipita en el fuego y muere, descendiendo al infierno, donde triunfa de la muerte y mata a los señores de la noche sacrificándolos. Luego de convertirse en Tonatiuh, el sol sube al cielo, donde lo entroniza la pareja suprema que habíamos visto al inicio, que es Ometeotl. Pero Pedernal, al ver esto y no queriendo quedarse atrás, se lanza al fuego también, y un jaguar, que es un animal nocturno, le sigue después. Pero ya sea porque había menor ardor o porque el calor del fuego ya había disminuido, el caso es que se convierte en un astro menos brillante, la luna. La diosa Tlalteotl, desgarrada, había pedido corazones y sangre. El sol, al emerger por primera vez, exige también sacrificios humanos. Solo acepta avanzar en el cielo si lo alimentan con corazones y órganos del movimiento. El mito de Teotihuacán es el prototipo de todo sacrificio humano. Al matarse voluntariamente, los 2 dioses logran vencer a la muerte y hacen posible una supervivencia en el más allá. Antes de su sacrificio, todos bajaban al país de los muertos y nadie volvía a salir, pero al aparecer como sol y luna, Quetzalcóatl y Pedernal instauran las moradas felices de Ultratumba, donde serán recibidas todas las personas que lo merezcan. Los aztecas las veían como recursos múltiples para aligerarse y aumentar la propia llama, o infligirse muertes parciales, simbólicas. De ahí también su deseo de morir en el campo de batalla o en la piedra de sacrificios. Quetzalcóatl y la luna instauran los 2 más allá, que los aztecas conocen: la Casa del Sol, que está reservada a los guerreros heroicos, y el paraíso de Tlaloc, por otra parte, acoge a los elegidos de ese dios y a los guerreros transformados en pájaros y mariposas que ahí pasan las tardes entre las flores. Y ya vimos un poco de las similitudes del mito de Quetzalcóatl y el cristianismo, que se trata de una culpa primordial, pero sobre todo de una redención. En el cristianismo también se vive en una oscuridad hasta la llegada del Cristo al mundo, que está simbólicamente en tinieblas. Y Cristo, al igual que Quetzalcóatl, reconquista hasta cierto punto el paraíso perdido, después de la muerte, con su sacrificio, con su descenso y con su regreso.
También es importante aclarar que no hay ningún indicio de una influencia del viejo mundo sobre el nuevo mundo. En Mesoamérica, el verdadero motor del universo era el Sol, el astro que produce la alternancia del día y de la noche, de las sequías y de la lluvia. Y les voy a hablar un poquito sobre las edades del mundo o los soles. Por ejemplo, una era se llamaba un sol, o sea, era como un inmenso día de varios siglos. Los mexicas creían que varias eras o soles de ese tipo habían transcurrido una tras otra y creían que en torno a esos soles libraban una lucha constante los dos hermanos enemigos, o sea, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y que estaban alternando el poder. Primero, Tezcatlipoca fue sol, pero con el tiempo declinó y fue expulsado a las tinieblas en el mito que ya les conté. Después Quetzalcóatl tomó el relevo y terminó del mismo modo. Y el tercer sol de nuevo fue Tezcatlipoca. El cuarto, por fin, el sol actual, según muchos pueblos, es otra vez el de Quetzalcóatl. Se los quería contar porque cuando los aztecas tomaron el poder en el México central, presentaron su advenimiento como el principio de un nuevo sol, el quinto instaurado por Tezcatlipoca, bajo el aspecto de Huitzilopochtli, el dios tutelar de los habitantes de Tenochtitlan, o sea, los mexicas. Y entender la historia de los toltecas es esencial para entender la conquista. O sea, nos estamos remontando al inicio de todo para entender la caída de Tenochtitlan. Que eso no lo vamos a ver en este video aún, pero cuando lleguemos a ese punto vamos a entender muchísimas cosas. Entonces, la historia de los toltecas inicia en una isla lejana llamada Huehuetlapallán. Y perdón por mi pronunciación, me cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, en esta vivían en buena armonía con otros pueblos. Pero un día sus jefes se rebelan contra el rey legítimo y, guiados por Mixcoatl y los 400 Mimixcoac, vagan en busca de una tierra. En cierto momento del camino son devorados por la diosa de la tierra, pero logran vencerla y reanudan en su marcha. Más tarde, Mixcoatl encuentra una mujer, Chimalma, y se une a ella, pero su hermano Apanecatl y los Mimixcoatl aprovechan que ha perdido su ardor bélico para asesinarlo. Pero a Mixcoatl le nace un hijo, Quetzalcóatl, la serpiente emplumado. Todavía muy joven, Quetzalcóatl descubre lo que le sucedió a su padre y parte en busca de sus huesos. Los encuentra y los entierra en la montaña de Mixcoatl, cerca de Coloacán. Ahí ocurrirá el acontecimiento central de la migración tolteca. Al enterarse de que Quetzalcóatl se propone a inaugurar un santuario, sus tíos asesinos de su padre deciden adelantarse, pero Quetzalcóatl llega primero a la cumbre de la montaña y procede a encender la flama ritual. Furiosos, sus adversarios escalan en la montaña para matarlo, pero Quetzalcóatl los espera y apenas aparecen, él les parte la cabeza y los sacrifica. Es por eso que al prender ese fuego cada 52 años, cuando termina un siglo indígena, los aztecas aseguraban el regreso del astro. Pero después Quetzalcóatl y los toltecas llegan a su destino y fundan Tolán, y de conquista en conquista forjan su imperio. Los toltecas se han adaptado, han inventado toda clase de artes y viven en la opulencia. Siendo felices desconocen la muerte, razón por la cual no hay sacrificios humanos, pero el crepúsculo se acerca y el sol Quetzalcóatl ya no es sino el reflejo de lo que era antes. Se siente viejo y enfermo y su fuego se está apagando. Quetzalcóatl se va pareciendo de alguna manera al dios de la tierra, Tlaloc, como un dios viejo del fuego.
Este sería la transición que marca el fin de la era tolteca. Así surge Tezcatlipoca nuevamente, que quiere derrocar a su eterno rival y dominar la era nueva que se acerca. Algunas versiones del mito dicen que desafía y vence a Quetzalcóatl en el juego de las pelotas, pero según otros se disfraza de anciano y ofrece curar a Quetzalcóatl, el cual acepta una medicina que sin darse cuenta se trata del pulque, que es la bebida embriagante de los mexicas. Él se bebe 5 tazas, se emborracha y entonces llama a su hermana Xochiquetzal y pasa la noche con ella. Y de golpe el árbol se quiebra. Entonces Quetzalcóatl entiende que se acabó Tolán y que tiene que irse. Así Quetzalcóatl parte hacia el oriente, perseguido por su hermano enemigo, y en el camino funda la ciudad de Cholula. Al llegar al mar se embarca y desaparece. Hay una segunda versión donde se dice que se sacrifica en una hoguera, pero esta vez no se transforma en sol. Su corazón aparece bajo la forma de la estrella de la mañana, primera luz de la nueva era. El mito de Quetzalcóatl cubre un trasfondo de una verdad histórica, ya que traduce en términos solares el ascenso y la decadencia del que fue el último gran imperio del México central, antes de la llegada del más ilustre de los pueblos, nahuas, o sea, los mexicas, imperio del que estos se proclaman herederos. Quetzalcóatl era el cuarto sol. Tezcatlipoca y Huitzilopochtli eran dioses de los mexicas, que acabaron con él e inauguraron un quinto sol, el suyo. Pero saben que necesariamente Quetzalcóatl debe regresar y destruir el sol mexica y marcar la ley de la alternancia de los hermanos enemigos. Ahora vamos a entrar de lleno al ascenso de los mexicas, que todo empieza en la lejana isla de Aztlán, país de origen de los aztecas varios siglos antes. Los mexicas, en aquella época todavía llamados Mexitín, vivían en armonía con varios pueblos aztecas. El rey de la isla se llamaba Moctezuma y compartió su reino con sus 2 hijos. Al mayor le tocó ser rey de los huastecos y de otros pueblos, y al menor de los Mexitín. Entonces, en un año pedernal, los Mexitín empiezan a seguir su camino, dejando atrás las tierras paradisíacas donde vivían felices, y empiezan las interminables peregrinaciones hacia la tierra que les prometió su dios, el dios espanto, mejor conocido por su nombre de colibrí zurdo, Huitzilopochtli. Colibrí porque ese pájaro es el avatar del alma de un guerrero difunto. Este pacto liga al dios de su pueblo elegido y lo adora y hará guerras para alimentar al sol y a la tierra. Será su misión sagrada. Huitzilopochtli, por su parte, lo protegerá y los conducirá hacia una tierra de abundancia, desde donde los mexicas dominarán el mundo. El pacto se selló con el sacrificio de cierto número de Mimixcoac, que los encontraron milagrosamente, y los mexicas masacran para alimentar a su dios y a la tierra. Colibrí zurdo aparece bajo la forma de un águila y les obsequia a los mexitín un arco y unas flechas, además de un nuevo nombre, el de mexicas. Es importante mencionar que la mayoría de estos relatos son fabricados con elementos, en su mayoría, de relatos recuperados de mitos toltecas. Después de varias decenas de años, los migrantes llegan a Coatepec, la montaña de las serpientes cerca de Tolán. Ahí construyen una represa y se crea un lago que transforma el Coatepec en una isla encantadora. Pero todavía están lejos de la tierra prometida. Es por eso que Huitzilopochtli se enoja y protesta por medio de su estatua, y decide materializarse y a medianoche masacra a los rebeldes. Al día siguiente, al amanecer, los mexicas impactados descubren los cadáveres de los partidarios de quedarse en esa tierra, y Huitzilopochtli seca la laguna y así deciden reanudar la marcha.
Es así como los peregrinos prosiguen hacia el sur y pronto penetran en la hermosa y luminosa Cuenca de México, situada en el corazón del mismo país, a una altura de 2.236 metros sobre el nivel del mar. Está rodeada por otros valles prósperos, el de Puebla al oriente, el de Morelos al sur, el de Toluca al poniente y al norte el de Mezquital, bordeada por altas montañas, entre las cuales las más conocidas son dos majestuosos volcanes cubiertos por nieve, el Popocatépetl, la montaña humeante, y el Iztaccíhuatl, Mujer Blanca, y el monte Tlaloc al este. Había peces, acamayas, moluscos, ajolotes, ranas, aves acuáticas, patos, garzas en cantidades extraordinarias, así como toda clase de plantas. Estas circunstancias favorables y otras ventajas como la presencia de tierra adecuada para la alfarería había atraído poblaciones numerosas desde hace milenios. En ese escenario había florecido 1000 años antes la majestuosa metrópoli de Teotihuacán, cuya grandeza solo fue igualada por Tenochtitlan. Una y otra ciudad rebasaron los 150,000 habitantes. Poco después de su llegada a este valle tan deseable, los recién llegados tienen que enfrentarse a una coalición de las poblaciones locales, convocadas por Copil, la hermana abandonada en el camino por Colibrí Zurdo. El encuentro se produce en Chapultepec, en la orilla poniente de la Laguna de México. Los mexicas son aplastados y su rey Huitzilihuitl es capturado y sacrificado. A Copil lo mata un sacerdote de Colibrí Zurdo, de nuevo encarnado, y el sacerdote acude a un lugar donde se encuentra un trono de Quetzalcóatl. Desde ahí tira el corazón de Copil en la laguna. En ese mismo lugar se funda más adelante México Tenochtitlan. Los mexicas finalmente prosperan y mantienen excelentes relaciones con los habitantes de esa ciudad, pero Huitzilopochtli, que una vez más teme que se detengan antes de llegar a la tierra prometida, les ordena por medio de sus sacerdotes que vayan y pidan al rey de Coloacán que les dé a su hija para convertirla en su reina y diosa. En 1625 los sacerdotes de Huitzilopochtli tienen por fin la visión tan esperada de la tierra prometida. Del corazón de Copil ha brotado un nopal en el cual está parada un águila devorando una serpiente. Cuando el pueblo elegido llega por fin a la tierra prometida, el sol nace para él. Se dice ahí, donde habrá sol, ahí donde habrá día. Así que en ese lugar, una isla de 9 kilómetros cuadrados, se funda la Ciudad de México, también llamada Tenochtitlan. Y llegamos al final del video o el inicio de esta serie de videos. No se pierdan los siguientes porque se va a poner cada vez más interesante. Y me despido no sin antes pedirles que me regalen un me gusta o se suscriban, se los agradeceré infinitamente. Y pues nada, que tengan un excelente día. Bye.